Iniciamos un nuevo tema en la asignatura. Esta vez vamos a estudiar la resolución de circuitos usando la serie de Fourier. Para ello vamos a primero repasar la herramienta matemática, es decir, esta serie nos sirve para resolver circuitos que estén excitados con excitaciones periódicas, pero que no sean sinusoidales, de manera tal que lo primero que vamos a atacar en esta primera parte será el concepto de función periódica y bueno, sus consecuencias para recién entender cómo atacar los circuitos excitados con este tipo de señales. Veamos la introducción primero. Entonces veamos qué son las funciones periódicas. Decimos que una función periódica es aquella que cumple la igualdad esta, que f de t es igual a f de t más una constante. Es decir, la constante esta, t mayúscula, es el llamado período, porque es el valor a partir del cual se va a repetir esta señal en forma infinita. Entonces dice aquí a la constante mínima se la denomina período de la función. Es decir, si nosotros repetimos la propiedad, podemos decir también que el valor de f de t es igual al valor de f de t más n veces el período, con n igual a 0, más menos 1, más menos 2, etc. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el período de la función f de t que está compuesta por coseno de t sobre 3 y coseno de t sobre 4, a la cual lo estamos sumando? Esta función es periódica o no, y si es periódica, ¿qué periodo tiene? Este ejercicio o este ejemplo es solo para dejar en claro el concepto de período de una función. Entonces, si la función f de t que me han dado es periódica, se debe cumplir lo que hemos visto recién, que f de t más un número sea igual a f de t. Por lo tanto, f de t más t va a ser esta expresión y debe ser igual a la expresión que me dieron de enunciado. Como sabemos, el coseno de x más 2k veces pi es igual al coseno de x por la relación trigonométrica para cualquier entero k. Por lo tanto, para que se cumpla la igualdad que nosotros tenemos, debe cumplirse estas relaciones. Entonces, de ahí obtenemos que el valor de t es 6k1 por pi o 8k2 por pi, donde k1 y k2 son enteros. Y el valor mínimo de t se va a obtener cuando k1 sea 4 y cuando k2 sea 3, es decir, que el periodo es 24pi. Esto lo podemos ver en la gráfica hecha con uno de los programas de software matemático, el MATLAB en principio, donde está claro, esa es la gráfica de la función coseno de t sobre 3 más coseno de t sobre 4, y queda claro que el periodo t es 24pi en el gráfico que acabamos de obtener. Es decir, esta función es periódica y tiene un periodo igual a 24 veces pi. Podríamos pensar que cualquier suma de funciones seno y coseno produce una función periódica, porque el seno y el coseno son periódicas. Esto no es así. Por ejemplo, vamos a considerar la función coseno de omega 1t más coseno de omega 2t, la suma de dos funciones cosenoidales. Para que sea periódica se requiere que encontrar dos valores de constante m y n tal que se produzca estas igualdades. De estas dos igualdades surge que la relación de m con n tiene que estar relacionados con omega 1 y omega 2 de esta manera. Es decir, que la relación omega 1 sobre omega 2 debe ser un número racional. Entonces, fíjense, esta función coseno de 3t más coseno de pi más 3 por t no es periódica porque la relación que nosotros tenemos, omega 1, omega 2, que es 3 sobre 3 más pi, no es un número racional. Por lo tanto, esta función no es periódica. Es decir, está demostrado que la suma de dos funciones periódicas, como los cosenos, no dan una función periódica. Esto es, insisto, hay que identificar bien las funciones periódicas en las señales de excitación, porque si no, no podemos aplicar nada de lo que vamos a ver ahora. Como ejercitación les dejo estos ejemplos, donde dice que encontremos el periodo de las siguientes funciones, si es que son periódicas.
Por ejemplo, seno de n por t, seno cuadrado de 2πt, seno de t más pi sobre 2, etcétera, etcétera. Esto es una ejercitación para que ustedes puedan ver si las funciones son o no son periódicas. Dicho esto, vamos a ver la serie trigonométrica de Fourier, que este tema también lo deben haber visto en la asignatura que están cursando, y como hicimos en Laplace, esta es un repaso rápido y más bien orientado a la resolución de circuitos de esta herramienta, la serie trigonométrica de Fourier. Si nosotros tenemos una función f de t de periodo t mayúscula, dice Fourier que yo puedo expresar esa función que es periódica, eso es importantísimo, esa función f de t es periódica, de periodo t, yo puedo expresarla según una serie es una suma infinita, trigonométrica de Fourier, tal que se expresa de esta manera. Esa función f de t de periodo t periódica puede expresarse como una constante, un medio de A0, más un conjunto, una suma de cosenos, cada uno con un valor de pico distinto, A1, A2, A3, con la frecuencia de cada coseno que va siendo un múltiplo entero de omega 0, el primero es omega 0, el segundo sumando tiene 2 omega 0, etc., más una suma de senos que también tienen frecuencia que son múltiplos de omega 0 y que tienen un valor también distinto a los valores de pico de los cosenos, y que cada uno de los elementos tiene un valor distinto. Esta es una manera de expresar una función periódica como la suma de cosenos y senos y un valor que se llama valor constante, que es el 1 medio de A0. Entonces, omega 0, el valor será 2pi sobre t. Entonces, a f de t lo podemos escribir de esta manera resumida. El valor constante, 1 medio de A0, A0 es desconocido hasta ahora, es un número, más la suma desde n igual a 1 a infinito de cosenos de n omega 0t con un valor de pico, más unos senos de n omega 0t con un valor también de pico. Esta sería la forma de expresar una función periódica con la serie de Fourier. Podemos escribir de una manera ligeramente diferente a la serie de Fourier que vimos en la placa anterior si observamos que el término an coseno y más bn seno puede escribirse como de esta manera. Es decir, si multiplicamos y dividimos en ambos términos de la suma por raíz cuadrada de an al cuadrado más bn al cuadrado, nada cambia. Entonces, si hacemos eso, recuerden, estamos trabajando sobre an coseno más bn seno, al que le afectamos tanto el numerador como el denominador por la raíz cuadrada de an al cuadrado más bn al cuadrado. Entonces podemos decir que tenemos una cierta relación. Tenemos a sub n y b sub n, y nosotros hemos multiplicado y dividido por la raíz cuadrada de an al cuadrado más bn al cuadrado, que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo, a lo que lo bautizamos como un coeficiente c sub n, de manera tal que an sobre raíz cuadrada de an al cuadrado más bn al cuadrado es coseno de tita n, y b sub n sobre la raíz seno de tita n. Recuerden que estas dos expresiones estaban puestas acá. Esto es un coseno, este es un coseno, este es un seno, es lo que estábamos viendo recién. De manera tal que la expresión esta anterior puede escribirse como c sub n por coseno de teta, c sub n por coseno de teta por coseno de n omega 0t, más seno de teta por seno de n omega 0t. Y por las relaciones trigonométricas podemos a este sumando reemplazarlo, a todo este sumando lo podemos reemplazar por uno solo, por un solo coseno, pero que tiene la novedad de estar desfasado. Un desfase tita, y la frecuencia es la misma que la anterior, es n omega 0. ¿Cuánto vale el desfasaje? Bueno, podemos escribir entonces la función completa como f de t igual a c0 más sumatoria de cn más
por coseno de omega 0t menos tita n, donde c sub n vale esto y donde tita n, el desfasaje, vale la tangente inversa de bn sobre an. Es decir, ya hemos visto dos maneras de escribir la serie de Fourier. En la forma que tenga cosenos y senos y en la forma que tenga solo cosenos pero con un desfasaje. Naturalmente todavía no sabemos cuánto vale AN y BN, por lo tanto tampoco sabemos cuánto vale CN ni cuánto vale teta n. O sea que hasta ahora los coeficientes que hemos presentado A sub n y B sub n no son desconocidos. Entonces tenemos que ver cuánto valen, eso lo vamos a ver posteriormente. También podemos definirla adecuadamente si la serie la podemos escribir en función de coseno, en vez de coseno en función del seno. También podemos escribirla sin ningún inconveniente porque son dos funciones relacionadas, el coseno y el seno. Ahora vamos a hablar de componentes y armónicas. Armónicas es un término que les tiene que sonar muchísimo en la actividad profesional. Están presentes en todos lados las armónicas en los circuitos eléctricos, de manera tal que hay que entender muy bien este concepto. Si una función periódica f de t se puede escribir como la suma de componentes sinusoidales, ya sea coseno o seno, de diferentes frecuencias, omega n igual a n omega 0, entonces, recuerden, tenemos la serie que tiene un montón de componentes, un montón de sumas. A la componente sinusoidal de frecuencia n omega 0 se le llama enésima armónica. A la componente sinusoidal de n omega 0 se le llama componente enésima armónica de f de t. A la primera armónica, es decir, cuando n vale 1 y nos queda solo omega 0, se le llama componente fundamental y el periodo es el mismo que la de la frecuencia f de t convertida. Y a la frecuencia omega 0 igual a 2pi f0 o 2pi sobre t se le llama frecuencia angular fundamental. Ahí está. Bueno, entonces, a la componente de frecuencia 0, recuerden que antes de los senos o de los cosenos había un término que no dependía del tiempo. A eso le llamamos componente de frecuencia 0, que se llamaba C sub 0, se le llama componente de corriente directa o componente de continua y corresponde al valor promedio de la f de t en cada periodo. Es decir, si yo tengo una función periódica a la cual yo le saco, quiero calcularle la serie de Fourier. Si esa función f de t periódica no tiene valor medio, el valor de c sub 0, la serie de Fourier, va a ser 0. Los coeficientes c sub n y los ángulos teta n son las amplitudes y ángulos de fase de cada una de las armónicas. Por ejemplo, c sub 5 y el ángulo teta 5 son la amplitud de la armónica quinta y el ángulo de desfasaje de la armónica quinta. Veamos un ejemplo. Volvamos a la misma función que teníamos en el ejemplo anterior. Coseno de t sobre 3 más coseno de t sobre 4, que habíamos demostrado que era periódica y el periodo varía 24pi. Recuerdan que incluso lo graficamos. Entonces, esta es una función periódica de periodo 24pi. Por lo tanto, la frecuencia fundamental es omega 0 igual a 1 sobre 12 radianes por segundo. Y la componente fundamental tiene la forma coseno de t sobre 2, es decir, no tiene valor medio, por lo tanto el c sub 0 es 0, tiene tercera armónica, cuarta armónica, etcétera, varias armónicas, se las puede calcular de esa manera. Otro ejemplo. Vemos que esta función tiene esta función no tiene tantos ciclos positivos como negativos iguales, por lo tanto la componente de continua no es 0, y entonces, como ustedes ven, esta función, ya 1 más coseno de t3 más coseno de t sobre 4, está levantada un valor igual a 1, es decir, no está sobre el eje 0. Por lo tanto, hay una componente de continua que es una unidad, y entonces tendremos en la serie de Fourier, digamos, la componente c sub 0. Componente de armónica, a ver como un ejemplo. ¿Cuál es la componente fundamental? Las armónicas distintas de 0 y la componente directa
de la función seno cuadrado y coseno cuadrado. Justifiquen mostrando la gráfica de las funciones y marcando en ellas el periodo y la componente de continuo. Eso les sirve como ejercitación para lo que vamos a ver en la clase que viene, que es cómo se calculan los coeficientes de la serie de Fourier. Muchas gracias y hasta la próxima clase.